tal amigos? ¿Cómo les va? Soy el pastor Carlos Ibarra y en esta oportunidad quiero llegar hacia su casa, hacia su vida, con una breve reflexión para bendecir su vida. Las Escrituras dicen en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Número 1. Y número 2 dice que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a algo tan importante, a tener comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es el Salvador, quien es nuestro Redentor, quien es el que ha dado su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que en Él podamos recibir el perdón de todos nuestros pecados y ponernos bajo esa cobertura gloriosa que es estar bajo el sacrificio del Señor Jesucristo, que es lo que nos justifica delante de Dios. Y las Escrituras dicen que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y en estos tiempos es donde más necesitamos esa paz que viene de Dios. ¿Cómo la Biblia define esta paz que viene de Dios? Dice que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos mientras vivas en el Señor Jesucristo, mientras tu fe esté puesta en el Señor Jesucristo. Por eso, nuestro Dios que es fiel nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, porque al tener comunión con su Hijo Jesucristo se desatan las bendiciones que nuestro Dios Padre colocó para sus hijos, para aquellos que comienzan a vivir en esa unión, en esa unicidad con el Señor Jesucristo, para aquellos que comienzan a vivir por fe. Y las Escrituras dicen justamente que el justo por la fe vivirá. El justo por lo que cree vivirá. Así que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, tenemos comunión con Él, comenzamos a vivir cosas extraordinarias que van a bendecir nuestra vida. Entramos a vivir en una vida abundante de su Espíritu, en una vida abundante, la cual brota, fluye a través del conocimiento de sus promesas, a través del conocimiento de sus palabras. ¿Qué es lo que Dios más quiere? De acuerdo a este versículo bíblico que estamos compartiendo en este momento, ¿qué es lo que Dios más quiere? Dice que Dios es fiel. Y número 2, que Él quiere que nosotros tengamos comunión con su Hijo. Lo que para Dios es más importante es que nosotros tengamos comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él más quiere. Él quiere más que otra cosa que tengamos comunión con su Hijo. A veces nos olvidamos de esta comunión porque, estamos ocupados en tantas cosas, en tantos quehaceres. Y necesitamos un stop, un parate, hacer un alto en la vida para comenzar a hacer lo que es lo más importante, tener comunión con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte algo, que cuando tenemos comunión con el Señor Jesucristo, nos va a pasar algo tan extraordinario. Jesucristo sobredimensiona nuestras vidas. Sí, sobredimensiona nuestras vidas al nivel de hijos de Dios. Y esto es lo más extraordinario. ¿Cómo Él sobredimensiona nuestra vida? Su poder nos da paz. Su poder nos da fuerza, su poder nos da gozo, su poder en nosotros hace de que nuestra vida se sobredimensione para que nosotros podamos vivir todo lo que Él es, disfrutar todo lo que Él es. Y de esa manera nuestra vida comienza a ser otra. Nuestra vida comienza a transitar en su camino y nuestra vida comienza a ser bendecida en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Así que mi amigo, no te pierdas de tener comunión con el Señor Jesucristo. No dejes pasar esta oportunidad y comienza a tener comunión con el Señor Jesucristo. Tu vida se va a sobredimensionar al nivel de ser hijo de Dios o hija de Dios y tu vida comenzará a ser otra.
En el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 25 al 26, nos narra la historia del apóstol Pablo y Silas, dos tremendos hombres de Dios, que tuvieron que enfrentar un momento tan difícil en su vida, en el ministerio que ellos estaban desarrollando, que nosotros tenemos que aprender de estas actitudes de fe, que eran resultados del señorío del Señor Jesucristo en sus vidas, que era el resultado de la vida del Espíritu de Dios dentro del corazón de cada uno de ellos. Y dice las Escrituras que, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué tremenda experiencia y qué tremenda manifestación del poder de Dios para salvar a sus escogidos. Aquí es Dios interviniendo en un acto unilateral donde no hay otras partes que entran en escena. Es Dios mismo, mediante su poder, interviniendo en una situación presente donde estaba Pablo y Silas. Pablo y Silas, puestos en la cárcel, como prisioneros, claro que sí. Después de predicar el Evangelio, después de dar testimonio del Señor Jesucristo, de su palabra, ellos fueron apresados. Dice las Escrituras que antes de ir a la cárcel fueron azotados. La gente los maltrató, las autoridades, los oficiales que representaban la autoridad en aquel tiempo, fueron los que prendieron a Pablo y a Silas y los azotaron y los metieron en la cárcel, en el lugar más seguro de la cárcel. Dice las Escrituras, pero a la medianoche, ellos orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Pablo y Silas se encontraban en plena aflicción, en plena dificultad. Y a través de esta enseñanza nosotros tenemos que aprender a enfrentar las aflicciones. Las aflicciones molestan, pero no son tan importantes, sino cómo enfrentar la aflicción. Eso sería lo más importante. ¿Cómo enfrentamos la aflicción? Jesucristo dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Eso dice el Señor Jesús. Confía en Él porque Él ha vencido al mundo. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en Él para que mediante la fe puesta en Él podamos enfrentar la aflicción. Dice que Pablo y Silas estuvieron dispuestos a pasar ese momento. Estuvieron dispuestos a afrontar esa situación, estuvieron dispuestos a afrontar esa aflicción. Entonces comienzan ellos a orar y comienzan a hacer cantos, himnos a Dios, dice las Escrituras, y todos los presos le oían. Una situación adversa no tiene el poder para encarcelar nuestra fe, no tiene el poder para encarcelar nuestros principios. Nosotros somos libres por lo que portamos dentro de nosotros, no por lo que pasa afuera. La vida que nosotros recibimos no consiste por las cosas que suceden a nuestro exterior. La vida que nosotros hemos recibido de Dios consiste por lo que pasa dentro nuestro. Por eso las Escrituras dicen, de su interior, los que creen en el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es la promesa del Señor Jesucristo para este tiempo. Amados hermanos, aprendamos a enfrentar las aflicciones. Hagamos oraciones, cantemos alabanzas, adoración a nuestro Dios. Y de repente, dice las Escrituras, vino como un estruendo, un terremoto que sacudió toda la cárcel y las cadenas de todos, dice, se soltaron
y las puertas, todas las puertas se abrieron. A lo mejor en este tiempo de estrechez, en este tiempo de tantas limitaciones que nosotros estamos teniendo, en este tiempo de tantas limitaciones que nosotros estamos teniendo, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de adorar, es tiempo de alzar nuestra mirada al cielo, porque de allí vendrá nuestro socorro. Entonces vendrá el Espíritu de Dios y va a romper las cadenas. Las cárceles espirituales se van a romper y además de romperse, dice las Escrituras que todas las puertas se abrieron. Este es un tiempo especial en donde el Espíritu de Dios va a traer aperturas sobre cada una de la vida de sus hijos, porque este es un tiempo muy especial. Nunca olvide que la fe en Cristo Jesús sobredimensiona nuestras vidas. Por eso las Escrituras dicen que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y Dios quiere llevarnos al nivel de sus pensamientos. Dios quiere llevarnos a vivir en las alturas de sus pensamientos. Por eso el Señor quiere sobredimensionar tu vida a través de la fe. Y este es un tiempo especial para que le digas al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, quiero que vengas a vivir a mi corazón, quiero que vengas a ser morada en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Cuando hagas esa decisión de fe con todo tu corazón, tu vida comenzará a ser distinta, comenzará a ser otra. Tu vida será renovada por el Espíritu de Dios. Llegamos al final, nos despedimos, nos vamos a encontrar Dios mediante en un próximo programa. Bendiciones.